Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes a través de El Salvador Today, transmitiendo en vivo en Facebook Live y también en nuestro sistema de periscopio a través de la señal de Twitter. Sean bienvenidos a una nueva emisión. Recuerden, estamos transmitiendo a través de la plataforma del periódico digital Cronio para que usted nos pueda sintonizar. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, vinculante con la ley de veteranos. Y es que hay que recordar que el 19 de noviembre del año 2015, la Asamblea Legislativa aprobó con 82 votos la ley del veterano de guerra que otorgaría beneficios a excombatientes tanto de la Fuerza Armada como de la extinta guerrilla del FMLN. Entre los beneficios se encontraban previstos una prestación económica, salud, educación, inserción productiva, transferencia de tierras, créditos preferenciales, entre otros. Pero, ¿qué pasó con todo ese ofrecimiento 2 años después? ¿Se ha cumplido? ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta promesa que se habría dado cuando ya la formativa de ley estaba hecha? Y hoy vamos a hablar sobre ese tema y mi invitado es el profesor José Amaya, que por cierto es coordinador de los veteranos de guerra de la Fuerza Armada. Es un gusto, profesor, tenerlo por acá y bienvenido. Gracias igual y muchas gracias por la invitación y aquí estamos para tocar los temas a profundidad. Bueno, y recuerda que usted también puede ser parte de este espacio de El Salvador Today y se puede comunicar con nosotros a través de las cuentas de Twitter que es @croniosb y @gongorismos, mi cuenta personal, para que se pueda comunicar con nosotros. Y este primer segmento de El Salvador Today es gracias a Megablog. Recuerde que Megablog es Megawall, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos y muros de contención. Consulte precios y servicios, así como ofertas al 2523-2300. O también puede consultar a nuestra página web www.megablog.com.sb. A ver, profesor, pongamos en perspectiva, 2 años después de la aprobación, casi 2 años de esto, ¿qué ha pasado con la ley? Bueno, definitivamente la ley fue aprobada el 19 de septiembre de 2015, una ley donde dice que van a estar los beneficios. Sin embargo, hasta este momento no se ha hecho efectivo ninguno de esa parte de los artículos que establece la ley. No, como sector Fuerza Armada, no hemos tenido ningún beneficio. Es para los dos, tanto para combatientes como para de la Fuerza Armada. Correcto, es para los excombatientes y para los de la Fuerza Armada. Pero aquí viene la gran diferencia. Si hay una ley para 2 sectores, ¿por qué los gobiernos del frente, en el caso de Mauricio Funes y Sánchez Serén, no esperaron la ley? Y digo Sánchez Serén porque Sánchez Serén era el vicepresidente de la República. Entonces, para los del frente no hubo necesidad de una ley, porque comenzaron a darle su aporte, su ayuda en el 2012. Entonces, para nosotros, hasta este momento no ha habido nada. Significa que la ley se hizo para los 2 sectores, pero este sector de la Fuerza Armada se ha quedado sin ningún beneficio hasta el momento. O sea, no fueron beneficiados ustedes para nada, no han sido beneficiados. No hemos sido beneficiados por las políticas de este gobierno, ni del gobierno anterior. Pero aquí creo que es lo más importante. Como gobierno y como sector, los ve como enemigos. Y yo entiendo tanto a Sánchez Serén, porque realmente él como presidente y como vicepresidente siempre lo siguió viendo como enemigos. Pero nosotros no somos enemigos de nadie. Nuestra lucha va a seguir, exigir los derechos, no importa el gobierno que esté de turno, porque ahí hay una ley. Y si esa ley está, es para que se cumpla, no para que se violenten los derechos. Pero si se hace una ley de beneficios, ¿de dónde sacan ustedes esa idea de que los vean como enemigos, profesor? La idea que sale que los ve como enemigos porque hasta el momento no los ha dado ningún derecho. No hemos sido beneficiados. ¿Por qué razón? Se realiza el censo con la Secretaría Técnica de la Presidencia y salimos. Realizan primero el censo del FMLN. Sí. El FMLN salen señores de 70 años, Mauricio Funes y Sánchez Serén. A los señores que salen con 70 años los mandan con una pensión a través del FIDL. Y la ley del FIDL dice que son para municipios de extrema pobreza. Ahora bien, este gobierno de Sánchez Serén, a los señores que no tenían los 70 años, hoy
por decreto de la comisión administradora, por un acuerdo, a los que ya cumplieron sus 70 años, los incorporan al FIDL y asignan $500,000 para la pensión de $50. Nosotros tenemos personal que ya tiene sus 70 años y ni tan siquiera va ni uno en ese listado. Entonces es preocupante que un gobierno esté favoreciendo a un sector que destruyó la economía de este país. ¿Son cuántos los veteranos que se han registrado en este momento y que deberían de tener estos beneficios? Vaya, nosotros según el censo de la Secretaría Técnica salimos 59,914, pero de los que los censamos, pero los que participamos en el conflicto armado, fuimos más de 300,000 personas, el cual hay mucha gente que no se censó porque tenía desconfianza que este gobierno de izquierda ya con la dirección lo mandara a matar, pues. Y así está. Ahora bien, hay otra discriminación también, que por ejemplo los derechos a la salud. Sí. Este gobierno ha mandado a través de la ministra de Salud sus referentes en el Hospital Sacamil, en todas las redes hospitalarias. Y si la red hospitalaria no tiene el medicamento, se lo mandan a comprar. Y esa es una discriminación también para nosotros. Ahora bien, cabe mencionar también que también nuestro alto mando de aquel momento en los acuerdos de paz quedamos también desposeídos, porque el FMLN ha sido siempre protector de su gente. A diferencia de la Fuerza Armada, que no representa tanto así. Exactamente. Por ejemplo, ahí está el general Vargas, que fue el que representó en la negociación. Él los vendió a nosotros. Por eso nosotros no los sentimos representados por este general, ni por el gobierno en ese momento. Y les voy a decir por qué. Porque el frente salía un licenciado de guerra, en el Fondo de Protección asiste el paquete de comandante del listado. Ellos solo dicen, su lesión fue durante el conflicto armado, y ahí le dan su pensión. En cambio, a los de la Fuerza Armada no hay ningún nombre que diga el oficial tal, nada. Tienen que tener su constancia de alta y baja y su constancia de lesión. Y le digo con propiedad porque yo soy miembro de la directiva del Fondo de Protección de Licenciados de Guerra. ¿Considera usted que la Fuerza Armada como institución olvidó el esfuerzo, el trabajo, la entrega, el patriotismo que pudieron haber hecho ustedes como ahora veteranos y no les reconoce lo que deberían de reconocerlos? Exactamente, es que desgraciadamente tuvimos un alto mando incapaz, incompetente, y lo seguimos teniendo. Ahorita el alto mando no representa y no vela por los derechos del sector. Porque ¿quién estaría velando en primer lugar estos derechos? El ministro de la Defensa, reclamándole, porque él tiene la potestad legal para ir a la asamblea, a cualquier parte y decir, mire, a mi sector no le dan nada. ¿Y el ministro qué dice sobre esto? ¿Qué les ha respondido a ustedes? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como el ministro está a la orden también del comandante general de la Fuerza Armada, que claro, en este caso es el presidente Sánchez Serén. Entonces, y así fue también, los otros ministros siempre estuvieron al mando bajo la bandera del comandante general y no fueron capaces de decirle a la gente las grandes fallas que había. Entonces, nosotros los hemos visto en desventaja. Ahora bien, ¿cuál es la otra situación? Tenemos 3 etapas. Una, en este proyecto 2018, por decisión de la Comisión Administradora y del Consejo de Ministros, han dejado afuera, porque la Comisión mandó 98 millones para el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, Cáceres, lo manda al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros le manda a Cáceres, y dice que solo tienen que ir 6 millones de dólares para el presupuesto 2018, dejando afuera a 18,900 lisiados del conflicto armado, porque una cosa es ser lisiado del conflicto armado y otra cosa es ser veterano. Vamos a hacer una cosa, profesor, voy a hacer la primera pausa para que cuando regresemos me explique los otros 2 elementos que usted me señala, y también le dejo la pregunta: ¿por qué cree usted que no les han aportado algo cualitativamente en comparación con los del el FMLN?
y si en realidad consideran ustedes que esto va a tener un resultado, porque viene un periodo electoral y quieras o no hay que decirlo, en algunos momentos ustedes pueden ser hasta utilizados para eso. Vamos a ver un poco de este punto en el siguiente bloque. Vamos a la pausa y regresamos con más de Salvador Today. Quédese con nosotros. Continuamos con más de Salvador Today. Gracias a usted por estar en nuestra sintonía. Recuerde, estamos transmitiendo en vivo a través de la página del periódico digital Cronio. Y también estamos en Twitter. Recuerde, nuestra dirección es @CronioSB. Este segmento de Salvador Today es gracias a Grand Coffee. Somos una cafetería de café, gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de panines, ensaladas y postres, bajo el concepto de moda y café. Visítenos, estamos ubicados en la calle Pablo Aguilar, número 133, Colonia Escalón. Venga y dése el gusto de compartir con familia y amigos. Le dejaba la inquietud de que, ¿por qué creen ustedes que no han avanzado en este proceso de obtener beneficios que al final de cuentas, de hecho, pues ustedes se los merecen, ustedes ya pasaron por un buen tiempo y hay todo un sistema que se pudo haber aprobado? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué creen ustedes que no son objeto de ningún tipo de beneficio? Bueno, primero porque cuestiones de voluntad política. ¿Pero por qué, profesor? Porque voluntad política, si así le dieron a los del FMLN, que dice que 500 millones, 98 millones le enviaron la comisión al ministro de Hacienda, ¿por qué no lo hacen con ustedes? Pues? O sea, no lo hace con nosotros porque lo sigue viendo como enemigos. Ese es el punto. Ese es el punto. Y el punto es que también los diputados del frente apoyan a los excombatientes del frente. Dentro de la asamblea tenemos representantes que están en la Fuerza Armada, como el Chato Vargas, como el coronel Almendari, pero son personas que no dan la cara por el sector. Los han olvidado. Los han olvidado. Entonces, todos los partidos políticos los utilizan como instrumento en estas elecciones, pero ahora no. Ahora en estas elecciones las cosas cambian. Y no le vamos a dar el voto a ninguno de los partidos políticos si no aprueban esa ley dentro de la Asamblea Legislativa y que vayamos nosotros los de la Fuerza Armada dentro del presupuesto nacional, que por ley el ministro de Hacienda tiene que presentarlo el 30 de septiembre según la ley, y posteriormente va a ser discutido en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacienda. Pero a ver, ya no depende tanto del legislador en ese sentido, porque ahora es el gobierno el que tiene que ver en la cartera del presupuesto general, el asignar esto, no sé a dónde lo va a meter, pero si el gobierno no lo determina, profesor, no va a haber absolutamente nada. Por eso es que nosotros estamos programando una marcha también para el 8 de septiembre,
que es día viernes, donde vamos a presionar también al gobierno para exigirle, porque Sánchez Serén tiene la obligación moral. ¿Y por qué tiene la obligación moral? Si es que es inmoral, yo sé que es inmoral, ¿verdad? Pero él, como es guerrillero, como es combatiente de la guerrilla, que destruyó la economía de este país en el conflicto armado, y él, que es parte del gabinete, lo menos que puede hacer es asignar fondos para esta ley, porque si no él se vuelve violador de la ley, y lo más grave es que hubieron tantas muertes por él, pues. Si este país quedó destruido por las mismas ideas de él también. Entonces, como pueblo decir, bueno, ¿qué clase de gobierno tenemos? ¿Manda Sánchez Serén o manda la cúpula del frente? La razón es que Sánchez Serén solo es un muñeco vestido, pero quien manda es la cúpula. Entonces, y eso es lo más grave en este momento en este país, que como ciudadanos elegimos a un presidente para que designe y decida. La realidad es otra. Entonces nosotros como sector definitivamente no vamos a permitir. Ahora bien, ¿quién es el que va a presentar el presupuesto? El gabinete de gobierno. ¿Quién lo va a llevar a la Comisión de Hacienda? El ministro de Hacienda. Entonces por eso estamos programando esa marcha para hacer ese tipo de presión. El gobierno dice que no hay dinero. Se están buscando mecanismos para recoger dinero. No se pueden pagar las pensiones. Hay insolvencia, tengo entendido, en varios ministerios. No les han pagado a los proveedores. ¿Cómo les van a dar plata a ustedes? Mire, el problema es de la mala administración pública de este gobierno, porque realmente tenemos funcionarios de bajos perfiles y no saben manejar las finanzas públicas de este país. Dinero hay, lo que sí hay es incompetencia de sus funcionarios de este gobierno, incluyendo a Sánchez Serén. Pues ¿cómo es posible que tengamos funcionarios que llegaron a querer hacer las cosas bien, pero fue una ley de populismo? Voy a poner esto. Populismo en el sentido siguiente: le dan cuadernos a niños que no tienen necesidad. Por ejemplo, en mi escuela hay un montón de niños que ni utilizan esos cuadernos. Y esos fondos deberían de administrarlos mejor. Ahora bien, ¿qué sucede? Primero, quitar todo ese montón de asesores de ese batallón Cobra de Casa Presidencial. Y solo ahí tenemos un montón de plata. En los ministerios, en los diferentes ministerios. Quitando todo ese tipo de asesores, solo ahí estamos hablando de un montón de plata. Ahora bien, con las economías generadas que están presupuestadas y no las gastan, solo de ahí podemos sacar otra millonada para pagarle a los veteranos de la Fuerza Armada. ¿Y por qué digo veteranos de la Fuerza Armada? Pero porque los del frente están recibiendo. Y eso no es coherente. Por eso nosotros lo estamos haciendo ya con un equipo de abogados para demandar, incluso ahí van a salir hasta diputados metidos en eso, porque los diputados en sus decretos han dicho: esto va para el FMLN histórico. Y los mismos legisladores, la ley no les dice que tienen que legislar para un sector, sino que tienen que legislar para todos los dos sectores. ¿Ustedes van a presentar una demanda en contra del Estado? ¿O en contra del Estado ante la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que hacer que se cumpla la ley. Si el funcionario no puede hacer más de lo que la ley le permite. Entonces el funcionario es el primero que tiene que dar el ejemplo. Hay ciertos requisitos que tengo entendido que la ley establece para que ustedes sean beneficiados como tal. Y estaba leyendo que, según dicta la ley, los excombatientes podrán ser beneficiados siempre y cuando, en el caso de los militares, demuestren su pertenencia a la institución castrense. ¿No será que hubo algún problema en ese sentido, profesor? Mire, todo eso se está retardando porque también hay que, pero esa es una acción política. Es una acción política porque nuestra gente va a los hospitales, va a los destacamentos, a las brigadas a pedir su información y no los hallan. Entonces vamos al archivo de la Fuerza Armada, ahí se tardan 2 meses, 3 meses en dar una constancia porque no los encuentran, piden diferentes tipos de información.
Entonces también es como para dilatar y desesperar también al sector. Sí. Pero yo sí tengo entendido que esto va a traer consecuencias políticas. Mire, quiero terminar este segmento del Salvador Today con una pregunta y espero que la misma sea alcanzada para que usted me dé una respuesta no inventada, pero sí realista. ¿Qué hace un veterano en este momento cuando no le reconocen todo esto que pudo haber invertido en el pasado? ¿Y cuál es su condición económica en este momento de un veterano? Usted que usted es maestro, tiene algo, pero de lo contrario, quien no lo tenga, ¿qué hace? Mire, mucho veterano se ha dedicado a trabajar la siembra de maíz y frijol como jornalero, trabajando en el campo, porque nuestro sector ha estado es del campo. Entonces trabajan con un salario, como mozos, otros vendiendo en los mercados, otros en mejores condiciones. Hay diversas condiciones donde está el sector. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que pasa es que nuestra gente, y eso ha sido duro, no fue educada para poder ser un denunciante de realidades, porque en el ejército los educaron a respetar las órdenes, y eso es un factor determinante que nosotros tenemos. Pero bien, tenemos gente que está en la extrema pobreza, tenemos gente que no tiene absolutamente nada. Por lo tanto, necesitamos que este gobierno por lo menos les tienda la mano al sector. Bueno, me voy a quedar con ese punto y cuando regresemos de la pausa vamos a cambiar un poco la temática y vamos a dejar el tema de los veteranos, porque también quiero aprovecharlo a usted, que es maestro, que es profesor, para que hablemos sobre la situación. Sé que el magisterio está pasando por una crisis casi terrible, no parecida a los veteranos, pero sí un poco complicada. Voy a la pausa y regresamos con más de Salvador Today. Don't stop. 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 Continuamos con más de Salvador Today. Gracias por estar en nuestra sintonía. Mire, y antes de continuar, profesor, hay una pregunta que estaban haciendo y no la quiero dejar de mencionar por respeto al televidente. Dice de que ustedes siempre en las elecciones, aunque no les dan nada, se van con un partido político. Va a ser el mismo cuento de siempre y ustedes al final van a apoyar a algunos y los van a enganchar. Mire, yo siempre he pensado que las decisiones son personales y la decisión personal es importante, pero en este caso vamos a tomar una decisión grupal como organizaciones. Vamos a apoyar, y es un llamado no solo al sector, sino que un llamado a la población en general. Creo que es el momento. Nos quejamos de estos diputados que tienen tiempo de estar ahí en la asamblea, critican al sistema de Cuba. Los mismos areneros critican a Cuba, los mismos del PCN critican a Cuba.
y ellos no están haciendo una cuba en esa asamblea, que no salen de esos curules de la asamblea. Como pueblo creo que ya estamos cansados de verlos también ahí, y como pueblo creo que es el momento de tomar una decisión acertada, de apoyar a los nuevos candidatos, a los nuevos rostros, porque este país va a cambiar con nueva gente que llegue dentro de la Asamblea Legislativa, con gente que no esté maleada, que no esté comprometida con el sistema, sino que esté comprometida con la clase social de este país, con la base, que es el pueblo. Y digo esto con toda sinceridad y con mucha honestidad. Hay muchos diputados que ya cansan de estar ahí. Y creo que es el momento de que la nueva ley de partidos políticos dice que hay que incorporar nueva gente, nueva. Pueblo salvadoreño, creo que es el momento de apoyar a la gente nueva, a la gente con nuevo rostro, con nueva visión, porque es un compromiso como sociedad tener un Salvador mejor. Pero no son manipulados, como dice la pregunta. No. O enganchados, dice. No, yo por ejemplo, yo no me siento manipulado ni enganchado, porque yo tengo la capacidad de poder ver y tener una visión y de apoyar a la gente que sí los va a representar. Okay. Y Bueno, hacer una alianza, pues, si aquí es de alianzas. de O sea, ayuda, podemos apoyar a un diputado y decirle, ok, te vamos a apoyar en la elección, pero tú las vas a apoyar dentro de la Asamblea Legislativa, porque aquí no los demos, siempre se necesita un padrino, pero yo no necesito padrinos de gente, de diputados que ya tienen años de estar ahí. Necesitamos un padrino nuevo, gente nueva, y a ese padrino le vamos a apoyar. Bien, cambiemos de tema y le decía que quiero hablar también con usted sobre el punto vinculante con el tema magisterial específicamente. Y tengo entendido que hace un par de días Bases Magisteriales ha iniciado una campaña en todo el país para mostrarle al gremio de docentes que todos los profesores que se han empezado a pensionar desde el 17 de abril de este año están recibiendo menos del 30% de su salario como pensión. Esto debido a un decreto 100 aprobado en el 2006 durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca, que perdió su vigencia este año. Y dicho decreto permitía que aquellos profesores que optaron por pararse o por pasarse del sistema privado de pensiones mantuvieran los beneficios del sistema público, es decir, una pensión que rondaba entre el 60 y 70% de su última remuneración. ¿Qué pasó con esto? Bueno, mire, qué interesante la pregunta, porque conozco de eso un poco. En primer lugar, ese decreto 100 se da cuando muchos diputados se iban a jubilar, que cumplían sus 55 años, muchas señoras que están ahí en la asamblea. Ese decreto fue como protección a diputadas. Y ahí se fueron. Sí. ¿Qué significaba? Que ese decreto iban a tener una pensión vitalicia. Sí. Que si se les terminaba los fondos de lo que habían cotizado, pues el Estado ponía la otra parte. De hecho, yo gestioné a muchas personas a que gestionara la pensión a las AFP y me doy cuenta de eso. Pero ese decreto, fíjense qué curioso, si era dirigido para muchas diputadas, pero también ese decreto se puede reactivar dándole vida. ¿Por qué razón? Primero, porque hay gente cotizante que cotizó al INPEC y sigue cotizando a la AFP. Ahora que ya cumplieron sus 30 años de servicio y sus 55 años de servicio en el caso de las mujeres, sí, porque para nosotros son 60 años. Entonces, para mí, los diputados deberían de darle prórroga a ese decreto. Y cuando termine el último cotizante que cotizó al INPEC, entonces que se anule ese decreto por completo. Porque ya, ¿cómo es posible que se le den derechos a un sector y al otro sector que cotizó en las mismas líneas y en la misma forma? Que ese decreto los protegía, y por qué no proteger a esta otra gente, pues? Sí, porque aquí dice que el decreto beneficia a todos aquellos profesores que nacieron antes del 17 de abril de 1962. Exacto. Específicamente 55 años para mujeres y 60 para hombres, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero eso, ¿qué significa?
Creo que también es voluntad de los partidos políticos, y ahí sí ya le cae eso a la Asamblea Legislativa, porque eso se puede presentar en la Asamblea, que se vuelva a activar este decreto. Pero se dice, profesor, que les están quitando o están recibiendo menos del 30% de su salario. Exactamente, ese es el punto. O sea, por eso es que hay mucha gente que no se quiere jubilar. Y no se quiere jubilar porque su pensión le va a quedar lo más mínimo. O sea, que la persona no va a poder vivir con esa pensión que le va a quedar. Entonces, ahorita hay aproximadamente de unos 1.300 maestros que ya están listos para jubilarse para en enero, pero no se quieren jubilar, y hay otra gente que ya cumplió para poderse jubilar, pero no lo hace porque la pensión le va a quedar muy baja. Entonces, 1.300 se jubilan en enero del próximo año. Sí. Y para esos no hay la plata suficiente. Y no está la plata. El problema es que le va a quedar una pensión totalmente baja. Y no es posible. Entonces yo estoy en este momento queriendo presentar un escrito ante la Comisión de Cultura, de Educación de la Asamblea Legislativa, para que se pueda activar ese decreto. Si es una cuestión de voluntad, y yo creo que más de voluntad es cuestión de moral y de ética. Si se les sirvió a unos, ¿y por qué se dejan en el espacio a los otros? Y no estaban en el mismo plato, pues. Si cotizaron los otros. Sí. Entonces, pero Tony Saca lo hizo, y ahí se fue el ministro de Hacienda también pensionado con ese decreto. Ahí se fue la Lorena Peña también. Y hay mucha gente que se puede mencionar. Voy a concluir este programa planteándole el tema de pensiones, que está complicado, o bueno, lo han hecho complicado. Hay una nueva propuesta que manejan 4 partidos. ¿Ve viabilidad usted como sector magisterial a que este acuerdo pueda darse lo más pronto posible? Y nosotros, porque también nosotros en un momento nos vamos a tener que pensionar, podamos tener una pensión, como ellos dicen, digna, profesor. No. Todas las propuestas, yo ya tuve a mis manos las propuestas que han hecho todos los partidos políticos. Y todos los partidos políticos van jalando agua para su molino. Y aquí no se trata de jalar agua para su molino, sino que se trata de mejorar las condiciones de los trabajadores. Claro. Porque si se mejoran las condiciones, eso va a contribuir a larga vida. Pero ¿qué sucede con esto? Para mí lo más recomendable y lo más sano es que se active el decreto 100, y cuando ya termine el último pensionado que cotizó al IMPEC, entonces que se regrese, porque ya no va a haber problema, que se anule ese decreto, porque ya todo el mundo cotizó a la AFP, ya sería la AFP la que va a responder, pero esta es cuestión de Estado. Pero claro, yo entiendo la incapacidad de Sánchez Serén, entiendo también la incapacidad también de las organizaciones que no hemos sabido presionar también. Yo creo que es el momento que nos unamos como sociedad y hacer una marcha masiva, todos los sectores, hacia la Asamblea, porque la llave está dentro de la Asamblea. Okay. Bueno, yo quiero agradecerle al profesor que nos haya visitado y que haya permitido conversar sobre estos temas que son muy importantes, sobre todo el sector de veteranos que usted representa, y también el de docentes, porque también es importante conocer un punto de vista sobre esto. Así que la puerta abierta acá en El Salvador Today para que nos vamos a juntar y platicamos sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradezco mucho. También a ustedes por ser parte de este proyecto periodístico. Nos vamos a juntar el próximo miércoles para tenerles otro tema de actualidad a ustedes. Por ahora es todo, muchas gracias, bendiciones.